En este video tutorial te voy a explicar una instalación en cascada utilizando CO2 y R134a, aunque podría utilizarse otro refrigerante con menor potencial de calentamiento global. El CO2 por una parte va a ser bombeado para los evaporadores de media temperatura y para el evaporador de baja temperatura va a ser expansionado. Este vídeo te va a venir muy bien cuando te tengas que enfrentar a una puesta en marcha de este tipo de instalación o cuando te tengas que enfrentar a una avería en este tipo de instalaciones. Tienes que saber cada uno de los componentes qué función utilizan, así que no te puedes perder este vídeo tan interesante. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Para empezar la explicación vamos a empezar por la parte de alta temperatura, es decir, por el circuito del refrigerante R134a, pero como ya te dije, podría ser cualquier otro refrigerante que se comporte correctamente para condensar a temperaturas por encima de 30 grados. Del compresor va a salir refrigerante en estado de vapor sobrecalentado y va a pasar por este separador de aceite centrífugo que permite que al condensador enviemos solo refrigerante. El aceite irá retornando al compresor a través de este filtro y este visor y siempre controlado por el regulador de nivel que tenemos instalado en el compresor. Una vez que llega el refrigerante R134 al condensador, ahí se va a producir un descenso de su temperatura, una condensación y un subenfriamiento. El refrigerante en estado de líquido sale y lo depositamos en el recipiente de líquido para el R134a. Aquí tenemos una llave de servicio y aquí tenemos una válvula de seguridad y otra llave de servicio. Aquí tenemos también otra llave de servicio. Como ves, la toma de salida se hace desde el fondo para siempre extraer líquido. El líquido sale del recipiente, pasa por este filtro deshidratador, por el visor de líquido y llega a través de esta válvula solenoide a la válvula de expansión, encargada de reducir la presión, y al entrar en este intercambiador de calor se va a producir la vaporización del R134a. El calor que absorbe para vaporizarse el R134a lo va a extraer, lo va a tomar del CO2 que está circulando a contraflujo. El R134a en estado de vapor sobrecalentado llegaría al recipiente o al acumulador de succión encargado de evitar que llegue el líquido al compresor. Como ya sabes, la función del acumulador de succión es la de evitar que en el caso de que no todo el refrigerante se evapore, la parte de líquido, el refrigerante con una parte de líquido importante llegaría al acumulador de succión y se depositaría en el fondo. Ese líquido en el fondo se va a ir evaporando y al compresor solo le va a llegar vapor. De esa manera cerramos el circuito del R134a. Permíteme solo unos segundos para informarte, si aún no lo sabes, que tengo disponible un sitio web donde podrás tener acceso sin limitación de tiempo a todos los materiales que utilizo en la elaboración de mis vídeos, como son los libros con mis explicaciones, las presentaciones PowerPoint, planos de instalaciones frigoríficas, programas de ayuda, animaciones, la descarga gratuita de los simuladores que empleo en mis vídeos y la visualización de todos los vídeos del curso sin publicidad y con el sonido mejorado. Así que visita mi sitio web www.acadenas.com y adquiere el curso completo o por bloques y no pierdas esta oportunidad de formación para ser un excelente técnico de mantenimiento. Por lo que respecta al circuito del CO2, como ves, aquí en el compresor saldría por la descarga y pasaría por el separador de aceite, llegaría a través de esta válvula de bola, llegaría al intercambiador de calor que va a hacer de condensador, es decir, que el CO2 llegaría en vapor sobrecalentado y lo que produciría sería su enfriamiento, su condensación, y recibiríamos el CO2 en este recipiente de líquido.
En este recipiente, por la parte de arriba tenemos vapor saturado y por la parte de abajo tenemos líquido saturado. El líquido saturado es aspirado por esta bomba de CO2 que envía el líquido hacia los evaporadores. Para empezar, enviaría líquido a través de esta válvula de expansión, reduciendo la presión para conseguir vaporizar el CO2 y conseguir así temperaturas bajas. Como estás viendo, estaríamos con los menos 20 grados centígrados. El CO2 en estado de vapor sobrecalentado pasaría y llegaría al acumulador de succión que cumple la misma función que anteriormente te he dicho. Por otro lado, el CO2 también llegaría a los evaporadores de media temperatura, pero aquí solo los controlamos mediante una válvula solenoide. Aquí no expansionamos el refrigerante. Es decir, que si el refrigerante CO2 se encontraba aquí a menos 10 grados en este recipiente de líquido, esos menos 10 grados en estado líquido se envían a los evaporadores. Y de esta forma, ese CO2 va a aumentar su temperatura, por lo tanto va a absorber calor del espacio a refrigerar y, como ves, consigue refrigerar el espacio consiguiendo temperaturas del aire de la cámara o del espacio a refrigerar de 0 grados. El CO2 sigue en estado líquido y sale de estos evaporadores y regresaría al recipiente de líquido por la parte superior, cerrando así el circuito de la bomba, ¿sí? Como puedes observar, en el recipiente de líquido también tenemos su válvula de seguridad y su toma de servicio. También tienes aquí un tubo de una sección mucho más pequeña para ecualizar las presiones, de tal forma que el recipiente líquido se mantenga siempre a una presión mínima, ya que permite que estos vapores suban y cierren el circuito para que el recipiente líquido se mantenga a la presión necesaria. Por otro lado, como puedes observar, aquí tenemos también una válvula solenoide encargada de controlar el recalentamiento que va a llegar el CO2 al compresor. De esa forma aseguramos que siempre vamos a tener el CO2 con un recalentamiento para evitar que pueda llegar líquido al compresor. Es decir, que este acumulador de succión podría ser no suficiente para evitar que llegue líquido, y de vez en cuando esta válvula se abre para evitar así que el refrigerante pueda llegar. Como puedes observar, aquí el refrigerante en estado de vapor sobrecalentado se mezclaría con el refrigerante que viene del evaporador de baja temperatura y conseguiríamos así siempre un recalentamiento seguro para evitar que llegue líquido al compresor. También puedes observar que en los circuitos con CO2 hay multitud de válvulas antirretorno, como esta que ves aquí, esta que ves aquí, esta que ves aquí. La función de estas válvulas es la de conducir el CO2 cuando la instalación se pare, se detenga, y evitar que el CO2 quede atrapado en trozos de tubería. Porque si queda atrapado en trozos de tubería, en tramos de tubería, con la temperatura el CO2 aumenta muy rápido su presión y podríamos tener una explosión, es decir, una sobrepresión llevando la instalación a una avería importante. Entonces, fíjate que si esta válvula se cierra, el CO2 se conduciría así hacia el recipiente. Lo mismo que esta conduciría el CO2 por aquí, a través de esta válvula hacia el recipiente. Es decir, siempre tenemos que procurar, en este caso también, siempre tenemos que procurar conducir el CO2 hacia el recipiente para evitar así que en un tramo de tubería quede atrapado, suba la temperatura y con ello la presión de manera muy peligrosa. Como puedes observar, la instalación tiene muchas tomas para medir presiones y temperaturas, como esta de aquí,
Este de aquí con su válvula de seguridad, con su válvula de seguridad, con su válvula de seguridad. Bien, por último, esta válvula reguladora de presión va a tener la siguiente función. La bomba está aspirando líquido y lo está impulsando con un caudal constante hacia los 3 evaporadores. Cuando estas 3 válvulas estén abiertas, pues la cantidad de líquido que bypassea y funcionaría a través de esta válvula es pequeña. ¿Qué va a ocurrir cuando, por ejemplo, este evaporador decida su termostato cerrar esta válvula? Entonces, si esta válvula se mantuviese en la misma posición, se verían incrementados estos 2 caudales y no queremos que eso ocurra. Por lo tanto, lo que va a hacer es que esta válvula detecta ese aumento de presión y va a hacer que pase más caudal por aquí para que no aumente el caudal por los 2 restantes evaporadores. Igual, si esta válvula, esta y esta estuvieran las 3 cerradas, evidentemente esta válvula estaría plenamente abierta para que su caudal total circulase en este sentido, es decir, estuviera ahí bypasseando y la bomba no sufriera, no tuviera ningún problema. Por lo tanto, esta válvula regula el caudal para mantener siempre los caudales por los 3 evaporadores. Y serán, en este caso, la válvula de expansión termostática la encargada de regular la cantidad de refrigerante que va a inyectar al evaporador en función del recalentamiento que va a experimentar en el mismo. Lo mismo que esta válvula de expansión termostática también va a regular la cantidad de refrigerante que va a inyectar a este intercambiador de calor en función de su elemento sensor en el bulbo de aquí, para siempre tener un recalentamiento y poder asegurar que todo el refrigerante se haya evaporado. Aún así, siempre, como te expliqué, tenemos este acumulador de succión para evitar que de ninguna forma llegue el líquido al compresor. Y también por este otro lado, esta válvula regule siempre un recalentamiento mínimo para evitar golpes de líquido en el compresor. Bueno, y llegamos hasta el final. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like al vídeo, y si te gustan mis vídeos, suscribirte, que hay mucha gente que ve mis vídeos y no está suscrita, así que te lo agradecería enormemente.